Hola, ¿cómo estás? Soy Laura y este es el primer episodio del podcast Un poco más. Bienvenido o bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre la película Urban Station, que es el primer largometraje de Ian Padrón. Y yo voy a empezar con un resumen, caso usted no conozca la película. Pues Urban Station es una historia con dos niños como protagonistas, Mayito y Carlos. Los dos tienen 12 años y aunque sean estudiantes de la misma escuela, pertenecen a entornos sociales muy diferentes. Al inicio de la película no son amigos y Mayito es un niño de familia rica, su padre es un músico muy famoso y desde la escena inicial sabemos que viven en una lujosa casa en Miramar. Mayito es uno de los mejores alumnos de la escuela, pionero vanguardia, estudioso, disciplinado, pero más adelante conocemos que no tiene amigos. Y la primera imagen que tenemos del otro protagonista, de Carlos, es de su llegada a la escuela. Camisa fuera del short y sin pañoleta, y al verlo la maestra le dice que no piensa repetirle una vez más cuáles son los modos correctos de usar el uniforme. Vemos que es algo que ocurre siempre. Carlos vive solo con su abuela en un barrio marginal nombrado La Tinta y en condiciones materiales bien precarias. Su padre cumple una condena en prisión y no se sabe lo que se pasa con su madre. En una escena de la película, algunos niños intercambian discos de videojuegos del PlayStation 2, mientras que Carlos observa sin saber de qué se trata. Mayito fue el primero en tener en la escuela este PlayStation 2 y su padre le acaba de regalar con un PlayStation 3. Carlos acaba se tornando objeto de chistes cuando afirma que nunca ha jugado con PlayStation, lo que desencadena una confusión en la escuela y Carlos es el único que es severamente regañado por la pelea. Tenemos una cuestión ahí, pero hablamos después. La mayor parte de la película ocurre durante el día 1 de mayo, que también nos muestra una de las movilizaciones políticas en el país, que ocurría una movilización del pueblo por el Día Internacional de los Trabajadores. Y los niños, a pesar de su corta edad, no son ajenos a los problemas de la clase obrera y se movilizan individualmente en ese día. Y es en este desfile que se pasa el extravío de Mayito y su entrada en el barrio donde vive Carlos, con quien, a pesar de nunca haber cruzado una sola palabra en la escuela, se ve forzado a establecer una amistad. En la trama, Mayito utiliza el PlayStation como un pasatiempo cotidiano y en el clímax de la historia se produce cuando los protagonistas hacen un trato. Carlos promete ayudar a Mayito a entrar en contacto con sus padres a cambio de jugar con su PlayStation. Y es básicamente esto que ocurre. El director buscó mostrar dos lados de la realidad en Habana. Todo el discurso social de la película se basa en la diferencia de la realidad que pertenecen ambos protagonistas. La conversación entre los niños, una vez que se encuentran en territorio de Carlos, muestra cómo los referentes culturales de ambos son totalmente diferentes, lo que nos hace saber que viven en
el mismo país, en la misma ciudad, pero en mundos distintos. Confieso que al mirar Urban Station yo no encontré la película maravillosa y sorprendente que imaginé, pero después buscando en internet vi a alguien diciendo que esta historia tal vez no fuera tan sorprendente para personas de otro país latinoamericano, pero en Cuba suena como algo fuerte, ya que buscan exactamente el opuesto. Ahí sí yo pensé, ahora sí. Y me recuerdé de una de las primeras escenas de la película que está Mayito como pionero vanguardia, que lee un comunicado de índole político sobre el 1 de mayo y dice que es un día importante por la lucha de los trabajadores y que la revolución socialista dignificó el empleo eliminando la división entre explotados y explotadores. Y en un rasgo de esta escena nos muestra a Carlos aburrido con lo que Mayito habla. En el primer momento yo pensé que fuera aburrimiento por tener algún tipo de problema con Mayito, pero después me pregunté si Carlos no tenía reaccionado de aquella manera por no se sentir parte de la revolución, y eso me pareció más coherente. Para una persona como yo o cualquier otra de otro país latinoamericano, esta diferencia entre clases sociales no sería nuevo, pero para un país que busca equidad social, esto es un problema delicado del punto de vista ideológico. Además de esto, la primera cosa que yo pensé cuando la película se acabó fue que ella pretende desconstruir ciertos estereotipos culturales sobre la pobreza, pero termina reproduciendo y afirmando estos mismos estereotipos cuando se aborda temas de tanta complejidad cultural. Los principales afectados son los propios sujetos que están en esta situación. La intención de reivindicar los valores éticos, morales y culturales positivos que de seguro también se puedan verificar en estos espacios se lleva a cabo desplazando del centro de atención que es la dureza real de la vida de estos seres. El resultado suele ser una estetización de la pobreza que termina reafirmando al pobre en su condición de pobre, mientras las causas profundas históricas del fenómeno permanecen ocultas. Yo quiero decir que en esta película hay una idea tendenciosa de que la pobreza material y la superioridad espiritual caminan juntas y viceversa. Sabemos que no es así, ¿no? Y es lo que yo vi. Puede ser que tú no veas esto de esta forma. Entonces, mira la película y vamos a hablar sobre esto. Continuando y ahora hablando un poco sobre aquella escena de la confusión con Carlos. El director de la escuela, sin siquiera saber lo que había sucedido, culpa a Carlos como el causante del problema entre los niños, mientras el favoritismo hacia Mayito es clarísimo.
tanto de la maestra como del director. Se insinúa que en la escuela se profundizan las desigualdades sociales y económicas y que la profesora, incluyendo el director, tiene un trato preferencial con los hijos de padres con cierta fama y con posibilidades económicas por encima de la media. Sin embargo, a lo largo de la película, la maestra se esfuerza por ser un personaje positivo, es amorosa, educada, responsable, hasta ingenua. Y ella hace de todo lo posible para encontrar a Maito cuando el niño se extravía en el desfile del 1 de mayo. Sin dudas, Urban Station es una película muy interesante, principalmente para traer discusiones, no por ser una película perfecta, porque no aborda estos asuntos de la mejor manera posible, pero hay lo que discutir sobre ideología, política, amistad, y es importante de cualquier forma. Y está disponible en YouTube para quien quiera. Por último, una pregunta para reflejar. ¿Por qué en la escuela socialista, secular e igualitaria se trata a Carlos como el alumno que da problemas? Quiero que mire la película y me conteste esta pregunta. Chao, hasta la próxima.